No fue un grito lo que me despertó aquella mañana. Fue el silencio. Un silencio distinto, más pesado que otros días. Tenía 52 años cuando entendí que no estaba cansado del trabajo. No estaba cansado de la rutina. Estaba cansado de cargar recuerdos que nunca había soltado. El espejo ya no reflejaba al joven que soñaba con conquistar el mundo. Reflejaba a un hombre con historias, con cicatrices invisibles, con preguntas guardadas. Esa mañana me senté en la orilla de la cama y por primera vez no prendí el teléfono. No encendí la televisión. No busqué ruido. Solo respiré. Y en ese silencio escuché algo que llevaba años evitando. Mi propia tristeza. No era una tristeza dramática. Era una tristeza acumulada. Promesas que no se cumplieron. Palabras que nunca dije. Perdones que nunca pedí. Momentos que no regresarán. Durante años fui fuerte para todos. El que resolvía. El que sostenía. El que nunca se quebraba. Pero esa mañana, por primera vez, no quise ser fuerte. Cerré los ojos y susurré. Dios, ya no quiero seguir huyendo. Y no hubo truenos. No hubo voces del cielo. No hubo señales extraordinarias. Solo una sensación suave, como si alguien me abrazara por dentro. Entendí algo en ese instante. El pasado no duele porque ocurrió. Duele porque seguimos cargándolo como si aún estuviera pasando. Y por primera vez en muchos años, no sentí culpa. No sentí reproche. Sentí permiso. Permiso para comenzar de nuevo. A los 52. Con canas. Con errores. Pero también con sabiduría. Ese día no cambió mi vida de inmediato. Pero fue el día que dejé de huir. Y a veces, la paz comienza exactamente ahí. Ese día no salí corriendo a cambiar mi vida. No renuncié al trabajo. No llamé a nadie para pedir perdón. No publiqué frases motivacionales. Simplemente fui a trabajar, distinto. Mientras manejaba, noté algo que antes no veía. El cielo de la mañana siempre había estado ahí, pero yo nunca lo miraba. Siempre iba apurado. Siempre distraído. Siempre pensando en lo que faltaba. Pero ese día no iba huyendo. Iba sintiendo. Y sentir, después de tantos años, daba miedo. En el trabajo seguí siendo el mismo hombre responsable. Pero por dentro algo se estaba acomodando. Como si una habitación que llevaba años desordenada empezara, poco a poco, a organizarse sola. Por la noche, al llegar a casa, me senté otra vez en silencio. Esta vez no había tanta tristeza. Había memoria. Recordé al joven que fui. Sus sueños enormes. Su deseo de hacerlo todo perfecto. Su miedo a fallar. Y por primera vez no lo juzgué. Le hablé en voz baja, como si aún estuviera frente a mí. Lo hiciste lo mejor que pudiste. Esa frase me quebró, pero no de dolor. Me quebró de alivio. Durante años me había castigado por decisiones que tomé con la información que tenía en ese momento. Me exigí perfección cuando apenas estaba aprendiendo a vivir. Esa noche entendí algo profundo. No se sana negando el pasado. Se sana abrazando a quien fuiste cuando lo viviste. Cerré los ojos y oré sin palabras complicadas. Señor, enséñame a tratarme con la misma compasión que tú me miras. Y otra vez sentí esa calma suave. No una emoción intensa. No un milagro visible. Una paz sencilla. Por primera vez en muchos años, me fui a dormir sin discutir conmigo mismo. Y cuando desperté al día siguiente, algo dentro de mí ya no estaba peleando.
Y cuando uno deja de pelear consigo mismo, la vida empieza a volverse más ligera. Hay recuerdos que no hacen ruido, pero pesan. Durante años hubo una conversación que evitaba recordar. Una discusión con mi padre, semanas antes de que muriera. No fue una pelea escandalosa. Fue algo más sutil. Palabras dichas con orgullo. Silencios llenos de distancia. Recuerdo que me fui molesto ese día. Recuerdo pensar, luego hablamos. Pero ese luego nunca llegó. Cuando recibí la llamada de su muerte, no lloré de inmediato. Me quedé congelado. Y desde entonces, cada vez que pensaba en él, la culpa aparecía como una sombra. Debía haber regresado. Debía haber llamado. Debía haber dicho que lo amaba. Esa noche, sentado en la sala con la casa en silencio, decidí no huir más de ese recuerdo. Respiré profundo. Cerré los ojos. Y por primera vez reviví esa escena completa, sin escapar. Sentí el orgullo. Sentí la tensión. Sentí el arrepentimiento. Y lloré. No como un hombre derrotado. Lloré como un hijo que por fin se permitía sentir. Entre lágrimas dije en voz baja: papá, perdóname. No hubo respuesta audible. No hubo visión. Pero algo dentro de mí dejó de apretarse. Y entonces entendí algo que nunca me habían enseñado. La culpa nos ata al pasado. Pero el perdón nos permite honrarlo sin quedarnos atrapados. No podía cambiar lo que pasó. No podía regresar el tiempo. Pero podía dejar de castigarme. Esa noche hablé con Dios de una manera sencilla. Si ya no puedo decirle que lo amo, enséñame a vivir de una forma que lo honre. Y en ese momento comprendí que sanar no siempre es olvidar. A veces es aceptar que hicimos lo mejor que supimos. Y decidir hacerlo mejor desde hoy. Cuando me fui a dormir, el recuerdo seguía ahí. Pero ya no dolía igual. Ya no era una herida abierta. Era una cicatriz. Y las cicatrices no nos destruyen. Nos recuerdan que sobrevivimos. Durante mucho tiempo pensé que el futuro era una amenaza. A los 50 ya no sueñas igual que a los 25. Ya no imaginas imperios. Imaginas estabilidad. Salud. Tranquilidad. Pero también aparece el miedo. Miedo a enfermar. Miedo a depender. Miedo a que los hijos ya no necesiten consejo. Miedo a volverse irrelevante. Yo no hablaba de eso con nadie. Son miedos silenciosos. De esos que aparecen cuando la casa está en calma y la mente empieza a pensar demasiado. Una tarde, mientras caminaba solo por el parque, vi a un hombre mayor sentado en una banca. No estaba triste. No parecía preocupado. Solo estaba ahí, mirando el atardecer. Me llamó la atención su serenidad. No estaba haciendo nada productivo. No estaba corriendo. No estaba demostrando nada. Solo estaba presente. Y algo hizo clic dentro de mí. ¿Y si el futuro no era una carrera que debía ganar? ¿Y si era una etapa que debía aprender a habitar? Esa noche volví a orar, pero esta vez no pedí que Dios quitara mis miedos. Le pedí que me enseñara a caminar con ellos sin que me dominaran. Señor, si el mañana llega con desafíos, dame sabiduría. Si llega con descanso, enséñame a disfrutarlo. Y si llega con cambios, ayúdame a adaptarme sin perder la paz. Sentí algo nuevo. No una emoción fuerte. No un entusiasmo exagerado. Una confianza tranquila. Entendí que el futuro no se controla. Se confía. Y por primera vez en muchos años, no imaginé el mañana con ansiedad.
Lo imaginé con curiosidad. Como si todavía hubiera capítulos por descubrir. Como si la vida no estuviera cerrándose, sino profundizándose. Esa noche dormí mejor. No porque todos mis problemas desaparecieron, sino porque dejé de pelear contra lo que aún no había sucedido. Y cuando uno deja de anticipar tormentas, empieza a notar la calma que ya existe. Había un número guardado en mi teléfono que rara vez marcaba. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo empezar. Era el número de mi hijo. Nuestra relación nunca fue mala, pero tampoco era profunda. Con los años se volvió práctica. Mensajes cortos. Conversaciones rápidas. Actualizaciones superficiales. Yo siempre pensé que el tiempo lo arreglaría. Que algún día naturalmente hablaríamos más. Pero ese día entendí algo. El tiempo no arregla lo que el orgullo evita. Me senté en la sala, miré el teléfono. Y sentí ese viejo temor. ¿Y si está ocupado? ¿Y si soy una carga? ¿Y si no sabe qué decirme? Respiré profundo. Recordé todo lo que había aprendido esas semanas. Sanar no es esperar el momento perfecto. Es crear uno sincero. Marqué. El tono sonó más largo de lo normal. Mi corazón también. Cuando respondió, su voz sonó adulta. Segura. Distante, pero no fría. No supe qué decir al principio. Así que dije la verdad. Solo quería escucharte. Hubo un pequeño silencio. Y luego, algo cambió en su tono. No hablamos de cosas profundas ese día. No resolvimos años en una llamada. Pero nos quedamos más tiempo de lo habitual. Y al colgar, sentí algo que no sentía desde hacía años. Ligereza. Entendí que no se trata de grandes discursos. Se trata de pequeños pasos constantes. Esa noche oré diferente. Señor, gracias por enseñarme que nunca es tarde para acercarse. No todo se restauró en un día. Pero algo comenzó. Y a veces, la paz no llega cuando todo está perfecto. Llega cuando decidimos actuar desde el amor y no desde el miedo. Esa fue la noche en que comprendí que el pasado puede doler. Pero no tiene que definir la relación que construyo hoy. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el futuro también podía incluir reconciliación. No fue una revelación espectacular. No fue un milagro visible. Fue algo más sencillo, más profundo. Una tarde estaba sentado en el patio de casa, mirando cómo el sol comenzaba a esconderse. El cielo tenía tonos que antes no notaba. Naranja, dorado, azul suave. Pensé en cuántos atardeceres había ignorado por estar preocupado por el mañana o arrepentido por el ayer. Y entendí algo que cambió mi manera de vivir. He sobrevivido a todo lo que pensé que no podría soportar. Las pérdidas. Los errores. Las decepciones. Las etapas donde me sentí invisible. Y aún así, aquí estoy. Respirando. Aprendiendo. Con el corazón más suave que antes. Durante años pensé que sanar significaba borrar el pasado. Pero no. Sanar fue aceptarlo como parte de mi formación. Cada decisión equivocada me dio discernimiento. Cada caída me dio humildad. Cada despedida me enseñó a valorar más el presente. No soy el mismo de antes. Pero tampoco estoy roto. Estoy transformado. Esa tarde no pedí que Dios me devolviera juventud. Le pedí claridad. Señor, si todavía me das vida, enséñame a vivirla sin miedo. Y sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Confianza.
No una confianza arrogante. Una confianza tranquila. La certeza de que el futuro no tiene que ser perfecto para ser bueno. La seguridad de que aún puedo amar mejor. Hablar con más sabiduría. Escuchar con más paciencia. Entendí que esta etapa no es el cierre de mi historia. Es el momento donde todo lo aprendido cobra sentido. Hoy ya no vivo huyendo del pasado. No vivo temiendo el mañana. Vivo agradeciendo el ahora. Y si alguien me preguntara qué cambió realmente, diría esto. Dejé de pelear conmigo mismo. Y cuando uno deja de pelear por dentro, la paz empieza a quedarse. Porque mientras haya aliento, mientras haya fe, mientras haya disposición de amar, siempre habrá esperanza. Y esa esperanza, silenciosa pero firme, es suficiente para comenzar de nuevo.